La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es viernes de la quinta semana de Cuaresma. Antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, este viernes se conocía como el Viernes de Dolores y estaba dedicado a la Virgen María en su advocación de la Virgen de los Dolores. Básicamente, la Virgen que acompaña al Señor Jesús a través de su pasión y muerte para también experimentar eventualmente la alegría de su resurrección. Pero siendo que nos estamos preparando para la Semana Mayor, pues ese era el sentido de poner en este viernes, ya al final de todo el tiempo de Cuaresma, la figura de la Virgen María y su actitud de estar al lado de Jesús en las buenas y en las malas, acompañarlo en lo que está por iniciarse. Y ya sabemos que la entrada a la Semana Mayor equivale a la entrada de Jesús a Jerusalén y es lo que celebraremos pasado mañana en el Domingo de Ramos. Queda algo de esa celebración en la lectura que nos propone la liturgia de hoy. Hoy no se celebra a la Virgen de los Dolores. Después de la reforma litúrgica se pasó para el 15 de septiembre, pero digamos en este preámbulo, en este vestíbulo de entrar a los misterios del Triduo Pascual, pues recordando la actitud de María de estar dispuesta a acompañar a Jesús, aunque eso implique su propio sufrimiento y dolor, pues es lo que nos presenta la primera lectura, que está tomada del profeta Jeremías. Ya hemos dicho que Jeremías es el profeta que más sufrió en su búsqueda de fidelidad, porque lo que Dios le pedía era llamar la atención de su pueblo, de sus hermanos y hermanas, subrayando las consecuencias de su infidelidad. Es decir, puras profecías de desastres, de final de Jerusalén, la pérdida del templo, etc. Recordemos, lo comentamos anteriormente, que Jeremías es el único de los profetas, de todos los profetas, que profetiza contra el templo. En el fondo no es el lugar, sino en lo que habían convertido ese lugar. Lo que debería ser un espacio, llamémoslo así, físico, de encuentro con Dios, se había convertido, como después el Señor lo subrayará, en un mercado. Es decir, quienes estaban ahí para facilitar el encuentro de Dios con su pueblo se habían convertido en mercaderes, falsificadores, que endurecían sus corazones y también endurecían los corazones del pueblo que creían en ellos. Frente a eso, la profecía dura de Jeremías, ¿no?, que subrayaba los pecados del pueblo. Desde las autoridades principales nadie se libraba. Las autoridades civiles, es decir, el rey de aquel entonces, las autoridades religiosas, los sacerdotes y levitas, pero también el pueblo, ¿no?, y algunas figuras, digamos, del entorno religioso cultural de la época, que no eran levitas ni sacerdotes, pero los famosos adivinos o profetas de la corte. Bien. Lo que vamos a leer es de Jeremías, ya comentaba, es el capítulo 20, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Bueno, vemos cómo quienes se reunieron para ir acompañándonos con las lecturas, quienes diseñaron estas enseñanzas, lo que conocemos como la liturgia de la palabra, propia de cada uno de los días de las
distintas semanas del año litúrgico, pues nos pusieron como tema en esta semana previa a la Semana Mayor, por un lado, la fidelidad, quienes son fieles ante Dios, quienes se mantienen en esa fidelidad. Pensemos en Susana, pensemos en los 3 jóvenes arrojados al fuego y que se salvan desde luego. Pensemos también en la fidelidad de Abraham a Dios contra toda esperanza, un anciano cuya vida parecía que no tenía ya muchas posibilidades de ser fecunda en ese sentido. Y ahora vemos a Jeremías, que habla de sí, pero también habla de quien es fiel y desde luego, desde nuestra perspectiva cristiana, prefigura en esta imagen del fiel que sufre a el Señor Jesús, cuya fidelidad, sufrimiento y finalmente triunfo, el triunfo del amor sobre la muerte, vamos a meditar en la próxima semana, en la Semana Mayor. Al final, sobre todo los últimos párrafos, los subrayan con todavía mayor claridad, ¿no? Tú, Señor, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Dios salva la vida de su pobre de la mano de los malvados. También la alusión, los que eran mis amigos, ahora son mis enemigos. Nos hace pensar en la narrativa de los evangelios, que en los primeros capítulos, sobre todo con mayor claridad en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, los primeros capítulos nos presentan a Jesús, a quienes todos admiran, a este rabino, quieren hablar de él, se acercan a él, de alguna forma pues aprueban un poco la figura, lo que dice, o mucho, porque además ven que exorciza, cura, etc. Pero cuando empieza a cuestionar el Señor su manera de entender la fidelidad a Dios, recordemos el énfasis que hacen en el sábado, como si el sábado fuera el absoluto y la gente estuviera en función del sábado y no al revés, las leyes de pureza, pues algunas de las prácticas de segregación de las personas que se consideraban pecadoras o indignas de acercarse a Dios o inclusive pensar en Dios, y que quienes se sentían cercanos, íntimos de Dios, pues también creían que tenían la autoridad para discriminar, para juzgar, para hacer un lado. Ante esa situación y el testimonio de el Dios revelado en su propia vida, el Dios desde el cual Jesús vivía, el que lo sostenía y lo enviaba, el Padre que le decía, eres mi hijo y contemplarte eres mi alegría, que le transmitía que esa es la relación de Dios con todas y todos nosotros, que Jesús era el que estaba invitado a traducir ese lenguaje cercano del amor divino que se puede experimentar a plenitud de nuestra condición humana. Cuando Jesús empieza a poner énfasis en eso, sus amigos se voltean. Los que eran mis amigos ahora me espían. Están viendo si puedo tropezar y caer para que entonces cobren venganza sobre mí, me destruyan, etc. Se ve con claridad como si fuese una predicción, una profecía en ese sentido de lo que el Señor iba a vivir en los días que meditaremos en la semana siguiente, en la Semana Mayor. Salimos nosotros, la universidad cierra durante la Semana Santa. Yo estaré, con el favor de Dios, acompañando a las comunidades celtales en nuestra misión de Bachajón para celebrar con nuestros hermanos y hermanas indígenas esta fiesta fuerte de nuestra fe. Reanudaremos nuestros podcasts la semana de Pascua, el lunes de Pascua. Van a ser muy interesantes porque, ya les comentaba hace un par de días, las primeras lecturas toda la Pascua son el libro de los Hechos. Esta especie de historia del nacimiento de nuestra iglesia. Nos vemos entonces el lunes de Pascua. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.